Pues estamos en la módulo número 11, módulo número 11 ya, Entonces, misiones, y en este módulo de misiones ahora tenemos el tema al final de la página 13 y vamos a trabajar sobre este tema del pastor y la orientación misionera a la iglesia. Y en este página 13 apenas al final de esa página donde se tienen que ubicar, de repente aparece una pequeña oración ahí que es muy interesante con la cual quisiera empezar. La iglesia sigue la orientación del pastor. Entonces, este sentido tiene pues un propósito no del pastor de pastores, sino del pastor que está haciendo la obra de dirigir la iglesia. La pastoral es la obra, tiene dos funciones, cuidado y supervisión. El pastor es el que cuida y supervisa que los hermanos vayan creciendo. La pastoral significa esto, la capacidad ministerial que Dios da de trabajo y el don para poder cuidar a nuestros queridos hermanos, a nuestros queridos amigos y amigas que se reúnen, que son llamados de fuera, es decir, a la iglesia, para estar bajo la supervisión del pastor, el cuidado del pastor. Y esta característica hace que las ovejas sigan al pastor. Esto me recuerda a una anécdota que cuenta mi esposa, que en la iglesia donde nos reunimos por muchísimos años se citaba para el culto de resurrección. Y al citar al culto de resurrección, los cristianos que asistían, que era a las 6 de la mañana, era interesante porque era una zona residencial y era, pues imagínense, era el domingo después de Semana Santa y de repente a las 6 de la mañana llevaban carros de todos lados, empezaban a bajar de sus carros y asistían a este culto de resurrección. Y un día la esposa del pastor hace una pregunta a mi esposa, dice, oye Esther, ¿te has dado cuenta que todos no les hemos dicho nunca que vengan de blanco, pero vienen de blanco? Y le dijo mi esposa, pues es natural porque ustedes siempre vienen de blanco. Entonces, de alguna manera, nos estamos poniendo los ojos en las personas en forma natural y humana y actuamos o pensamos que así es la cosa como debemos actuar. Por eso, en el siguiente página, ya la página 14 habla en qué sentido orienta. Dice, el primer sentido, en la filosofía ministerial. ¿A qué se refiere con la filosofía ministerial? Minister es la palabra servir a otro. Entonces, en la medida que el pastor da un servicio, si el pastor, por ejemplo, uno de nuestros pastores maestros que nos ayudan aquí, y Priscila, el día de ayer estaba en su clase diciendo que él empezó su trabajo ministerial haciendo los baños, acomodando las sillas y que no le da vergüenza hacerlo nuevamente si es necesario. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues ve esta filosofía ministerial, es de servicio y esta filosofía ayuda, ¿no? Y si el pastor, hablando de misiones, tiene interés en las misiones, el otro día preguntábamos, ¿no, Pastor Sergio? Que te decía que cuántas veces has escuchado en los servicios la palabra misión en las iglesias a lo largo de tu vida cristiana, Connie también en su vida como en la iglesia donde está. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra misión? Pues escasamente la escuchamos. Y entonces esto nos habla de que no hay una filosofía acerca de la misión en la dirección general, es decir, el pastor dirige y genera un movimiento hacia cierto lugar. Les comentaba que hace 15 días mi esposa y yo tuvimos oportunidad de ir a un desayuno en una iglesia amiga de nuestro movimiento, no es de nuestro movimiento, pero amiga de nuestro movimiento. Y en esta iglesia, interesantemente, muy interesantemente, el pastor tiene una orientación, como se aquí, una dirección hacia las misiones. La iglesia no es una iglesia que se hable siempre de la misión. La iglesia no es una persona, una lugar donde las personas van para ser misioneros. Es una iglesia, vamos a decir, ordinaria,
por no decir común, ordinaria, que funciona, pero funciona bien porque el reino de Dios está siendo movido hacia eso, porque el pastor tiene una dirección general en parte hacia las misiones. Está preocupado siempre por las misiones. Y el siguiente renglón dice en la visión. ¿Qué es la visión? La visión pastoral es hacia dónde quiere llegar, hacia dónde va, qué es lo que ve en el futuro. Visión es lo que yo veo en el futuro. Me parece interesante mencionar aquí, a veces lo menciono, que nuestros pueblos originarios tenían un concepto de futuro y presente diferente a nosotros. Vean ustedes cómo nosotros como occidentales, influidos por el eurocentrismo, nosotros cuando pensamos, veo hacia el futuro, vemos hacia adelante. No, ellos decían, el futuro está siempre en la parte de atrás porque no lo podemos ver. Lo que veo es el pasado, es lo que puedo ver, esa era su visión. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos del futuro que está atrás, según los pueblos originarios? Pues es una visión que es hacia el lugar donde queremos de alguna manera que nos lleve la vida, que tenemos que estar presentes en ese futuro y lo que hacemos o trabajamos o decimos o pensamos está ahí. Entonces, de acuerdo a esto que está en la página 14, tenemos que la visión es importante. Entonces, esto es la visión. Esta visión de esto que estamos viendo aquí es la visión que podemos tener. Por eso vamos a ir a nuestra clase en este sentido, el papel del pastor en la relación a las misiones es esto. Y empezamos ya con hablando de estos tres aspectos en la letra A. Bienvenido, Pastor Juan, a la clase. Ahora bien, sigamos una vez que revisamos la letra A que está ahí, que fue todo esto que leímos en la página 13 y 14 de La iglesia sigue la orientación del pastor. Vamos a ir a la siguiente letra y vamos a ir leyendo por partes. Me van a ayudar ustedes en las viñetas y vamos a ir revisando qué es lo que está ahí en nuestra clase el día de hoy. Voy a usar la pizarra para que lo vayamos viendo. Entonces ahí está la letra B que dice el pastor y las responsabilidades misioneras en la iglesia. Y vamos a ir así como va en las ventanitas que tengo y ahorita vamos a revisar también el pasaje bíblico que vamos a estar viendo. Bueno, lo vamos a revisar porque ahí está escrito naturalmente, pero también voy a ir un poquito más a revisarlo en el texto mismo de la Biblia para ver de qué se está tratando, aunque el mismo manual lo explica un poquito más adelante. Entonces, si nos ayudas, Pastor Sergio, por favor, eh, vamos a ir viendo si ahí nos ayudas con la lectura de la primera viñeta, luego el versículo bíblico que está ahí en cursivas y ahí nos detenemos después de que leas la cita de Efesios. Adelante, Pastor. Sí, dice, letra B, el pastor y las responsabilidades misioneras en la iglesia. Equipar a los miembros para cumplir su ministerio. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 12. ¿Leo versículo? No, es el que acabas de leer, mi estimado pastor, Ah, pero perdón, sí, cierto. sí, sí, Gracias, no tienes hay razón. problema. Lo que vamos a hacer, te decía, es analizar un poquito ese versículo que nos acabas de leer, ¿de Ok. acuerdísimo? Entonces, vean ustedes que el contexto del pasaje es Pablo hablando a una iglesia que está funcionando adecuadamente, por lo menos en esta parte, porque esta iglesia, que es la iglesia de Éfeso, tiene estos ministerios o dones. A veces les mencionamos ministerios, a veces dones. Hay quienes han distinguido estas categorías en un afán más bien del nombre, lo voy a decir,
se llama sistemática, es la teología sistemática, y no está mal, la teología sistemática es buena, pero bien, es una teología que surge, es una teología del siglo XX que tiene una necesidad específica de surgir en el siglo XX y no necesariamente es una interpretación correcta para el tiempo moderno que estamos viviendo. El tiempo moderno que estamos viviendo nos habla que hay que tener más cuidado en que los ministerios y trabajos sean específicamente puestos a la orden de lo que nos dice ahí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio a la cual han sido llamados. Esto está en la parte de abajo de lo que nos acaba de hacer de favor Sí, de leer el pastor Sergio, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, el otro contexto, que es cuando lo escribe Pablo, es cuando está en un contexto de la casa griega. Ujú. El ikos, oikos, como se escribe. Ese ikos griego que es como les he platicado varias veces, tenía la función del Kyrios, que era el Señor, y abajo en un solo nivel estaban todos los demás, esposa, hijos y los esclavos. Y dentro de los esclavos estaba parte de lo que aquí nos acaba de leer nuestro hermano, a fin de presentar, dice Cristo, nos hace un cuerpo y este cuerpo dice, hay en ellos, él mismo constituyó en un cuerpo, ¿verdad? Y habla de algunas de estos que tenían. No estamos hablando de todos, pero sí de algunos. ¿Cuáles son los que están aquí presentes? Bueno, están dos de ellos que son importantes para la iglesia. Está los apóstoles y los maestros. ¿Qué maestro. hacían estos servidores o esclavos dentro de la obra? Bueno, lo que ellos hacían, el primero que era el más importante era el obispo o supervisor que estaba viendo que todo funcionara adecuadamente, es decir, en la casa griega estaba ahí vigilando y de repente se da cuenta que algo faltaba. Entonces, este obispo supervisor lo que hacía es, ¿saben qué? Manden al enviado para que vaya a comprar trigo al pueblo cercano. Ahora, ¿dónde sacamos esto? Pues de la historia de los griegos, ¿verdad? Hay todos unos estudios académicos acerca de cómo funcionaba este icos o oikos, como se escribe con las dos letras juntas, este icos griego que tenía esta función de ir a traer. Y a este se le llamaba enviado. ¿Cómo se dice enviado en griego? Apóstol. El Ajá. otro que tenía función era el que tenía que educar a los niños para que un día fueran herederos. El Gálatas lo menciona como el ayo, pero también en el Nuevo Testamento se utiliza bien varias veces la palabra que es didacto, o el didactos, o la didáctica, ¿verdad? Que es el maestro, didactos. Entonces, esto tiene que ver con estos trabajos. Pero ¿para qué era este trabajo ya en el contexto general de la iglesia? Ahora, no en el icos griego o oikos griego, ahora en el contexto de una nueva relación, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del Ya. ministerio a la cual fueron llamados. Yo no veo ahí que diga, a fin de que los que están en la iglesia sirvan a estos que están arriba de ellos. Y lo que puse arriba es un orden jerárquico. No, es un orden. Pablo está pensando, ¿el orden? ¿Cuál es el orden? El Kyrios, ¿quién es el Kyrios? La cabeza a la cual es Cristo. Y abajo de ellos, en manera horizontal, todos. Ahora, sí hay jerarquías, porque tenemos jerarquías en otros lugares donde, de la Biblia. ¿Y dónde están esas jerarquías? Está en el libro de Romanos. Dice en el libro de Romanos, el que preside, aquí está el pastor, que está un poquito antes, tiene la misma función, y estamos hablando del pastor, el que preside con solicitud. Cada uno tiene una jerarquía o función dentro de la iglesia. ¿No? Entonces, esto debe estar muy claro en este sentido. Ahora sí, seguimos. Vamos a pedirle a Connie, por favor, que nos ayude con la siguiente viñeta. Nomás déjenme visualizarla para que no que se me ubique bien. ¿Sí? Es también un versículo, lo vas a leer a la hora de leer la viñeta en tu manual y luego
vamos a regresar a ver esa parte que está subrayada. Y es ese versículo. Adelante, Connie, con el título, llevar, y luego el versículo que está allí. ¿De acuerdo? Vamos, permítame, deja cambiar aquí, dame un segundo para que todos nos veamos y podamos ver cuando leas. Adelante, Connie, por favor. Dice, llevar la iglesia hacia la madurez cristiana. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses primera 27b 29. Ok, eso está en Colosenses, en el capítulo primero, en los versículos 27, la segunda parte, hasta el versículo 29. No lo vamos a volver a leer, ya lo leyó Connie, pero además de lo que está subrayado, dice aquí, recuerdan que les dije, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio a la cual han sido llamados, ahora tenemos otro fin, otra palabra fin, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿En quién somos perfectos? En Cristo Jesús, no en nosotros mismos. Naturalmente, como seres humanos, ustedes saben que pues tenemos muchas fallas. Mi abuela decía, no soy jarrito de, ¿qué? Para caerle bien a todos. ¿Cuál es el dicho? Ya se me olvidó. Yo siempre revuelvo los dichos de mi abuela, pero era algo así. Si alguien lo recuerda, por No favor. soy monedita de oro. Ah, sí, no es jarrito es decía de jarrito tlaquepaque, que era muy sentido. No, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y este es un pretexto terrible para estar hablando de que puedo ser una mala persona. No estoy diciendo que esto sea de la Biblia. Estoy diciendo que todos tenemos cola que nos pisen. Esto no es de ninguna manera debe ser la parte. eh, Está moviendo mucho mi cámara. Dejen acomodar. Ok, no se va a mover tanto. No va a ser la parte, ahí estamos. Esto no, de ninguna manera, permítanme, de ninguna manera va a ser un pretexto para decir, ah, pues voy a hacer cosas malas. No, no estoy hablando de esto, estoy hablando de que como seres humanos, pues tenemos defectos, ¿no? Dice, vive con aún un mes y sabrás cómo es. Ese dicho lo dice mi esposa. Entonces, una cosa es conocer a alguien y otra cosa es estar con él, convivir con él y entonces decir, ah, mira, pues es así, tiene estas costumbres. Ahora bien, en ese sentido, no es, debemos estar caminando hacia la perfección, pero esa perfección no es en nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias fallas, a cada uno de nosotros nos apelan diferentes pecados y debemos estar conscientes de que debemos estar trabajando por el bienestar de la iglesia para que en Cristo, vean ustedes, a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús a todo hombre. Entonces, esto se llama, y esto es el nombre del juego de esto, se llama llegar hacia la madurez cristiana. Tenemos que llegar hacia la madurez cristiana. Nada de decir, pues no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Tenemos que trabajar en nuestro propio eh, manera de ir cambiando todo esto. Ahora sí, Pastora Elvia, por favor, nos ayudas con el siguiente viñetita. Y dice, llevar la iglesia a experimentar la voluntad de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, 12:1. Romanos 12, 1 y 2. Bueno, entonces ahí subrayamos un poquito esta parte que nos dice el titular. Llevar a la iglesia a experimentar la voluntad de Dios. Vean ustedes cómo esta es la parte importante de esto que estamos leyendo, que tenemos aquí en la pizarra, el pastor y las responsabilidades misioneras en la iglesia. Todas esas son las responsabilidades misioneras. Y ahora sí, vamos a cambiar a la siguiente letra, ¿verdad? Y vamos a ir a ver estos temas que también tienen que ver con nuestra vida, con nuestra vida pastoral o desde la pastoral, cómo podemos trabajar en ella. Entonces aquí tenemos ya, dejen acomodar, porque escribí mal segundito, para que lo podamos ver bien. Ok, ahí está. Ahora, el pastor y los medios para impulsar me partió ahí la misión. Déjenme contarlo. Ahí está. Para impulsar las misiones en la iglesia. Y vamos a ir ahí abajo, voy a ir eh, leyendo cada una de las viñetitas y luego el pastor Juan que me ayude con los dos parrafitos antes de la letra D. Ahí nos vamos a detener un poquito antes de darle la palabra al pastor Juan para hablar un poquito de estas viñetitas que estamos ahí. El pastor puede usar los siguientes medios para impulsar las misiones en la iglesia y aquí tiene varios puntos. La primera viñetita es, pues lo esencial, predicación, enseñanza bíblica sobre misiones. Yo diría que cada determinado tiempo debemos poner un tiempo de misiones, una predicación sobre misiones. ¿Cómo nos hace falta esto? Yo estoy de acuerdo, en mi propia comunidad de fe ahora tenemos una serie de estudios acerca de lo que es la iglesia y está bien, podemos seguirla y actuar, pero pues vean cómo en la internet se nos ha puesto de moda eso de que ahora es el día del gato, ahora es el día de la mascota, ahora es el día de rascarse la nariz y siempre es el día de algo, ¿no? ¿Por qué no ponemos en la iglesia el día de la misión? ¿Sabían ustedes que tenemos el día de la Biblia y la mayoría de las iglesias lo pasan por alto, ¿no? Tenemos, y mejor celebramos cosas como el día de la madre o que está bien, no estoy en desacuerdo con ello, pero mejor hacemos eso que acordarnos del día de la Biblia. Pues, ¿por qué no ponemos no que todas las iglesias ni que en todo el mundo se festeja, pero en nuestra propia comunidad decimos, ¿saben qué? Pues el último día de agosto, ¿verdad? O el día de mi cumpleaños, vamos a celebrar el día de la misión, para acordarme de siempre celebrar. Sería una buena estrategia. Entonces, esta estrategia es predicar educación misionera de la iglesia. Tenemos que proveer una iglesia, una educación misionera, para lo cual hay que hacer lo siguiente: ministración al liderazgo. Es decir, tenemos que decirle al liderazgo qué es la misión y cómo llevar a cabo la misión. Eso es súper importante porque si no lo hacemos así, lo que va a estar pasando es que la gente no va a estar conectada con la misión en ningún momento de la vida. Entonces tenemos que hacer una administración hacia el liderazgo, compartir esta visión. ¿Cómo la compartimos? Pues teniendo constantes menciones de lo que es la misión en nuestra iglesia. eh, Establecer las estrategias en este sentido no es simplemente decir, ay, pues me voy a sentar un día y voy a planear una estrategia de misión. No, hagamos un comité de misiones, encarguémosle a una persona, decirle, le vemos, ¿verdad? El don, le vemos el interés por la misión y en este interés por la misión lo que vamos a estar haciendo es procurar designarle un trabajo dentro de un comité de misiones.
No importa que sea uno. ¿Qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es, por ejemplo, buscar este video que vimos del puñado de arroz. No lo vio Juan y Elvia, pero lo que se quedó ahí en el video, pueden ver en el pasado que mandé. Es el mismo que tenemos, hago la aclaración para que se den cuenta dónde está. Es la clase que tuvimos, la primera parte de la clase 3. Y después de la primera hora, en la siguiente media hora, hicimos la grabación o pusimos ahí la grabación del puñado de arroz. Ya la he puesto muchas veces, a lo mejor la he puesto por ahí con ustedes, pero es esto, poner este sentido del puñado de arroz. ¿Qué va a hacer esta persona? Pues eso, pues buscar cuáles son los pueblos no alcanzados, que dé un reporte sobre qué es la misión en el mundo, qué está pasando, qué ha sucedido con los misioneros. Hay noticias, buscar noticias sobre la misión, recordar o hablar sobre las agencias misioneras que están en nuestro país, ver los sistemas diferentes de misiones, cómo se hace la misión en los niños, cómo se hace la misión en los jóvenes. Hay momentos en que podemos investigar cómo se hace la misión dentro de las universidades. Hay movimientos como el que yo fui amigo muchas veces de ellos, muchos años de compañerismo estudiantil en México, que se dedican a juntar tres, cuatro gentes en su universidad y, y estar ahí dando testimonio cristiano. No van a predicar, simplemente invitan por los salones si alguien quiere acercarse para reflexionar sobre la Biblia y se dan buenos grupos de misión dentro de los grupos, buscar las etnias, en fin, compartir la visión, establecer las estrategias, ahí vamos, y caminar unidos, que toda la iglesia tenga una sola visión, ¿verdad? Y esta visión es caminar hacia ese lugar. Ahora sí, Pastor Juan, me ayudas con este párrafo. Son dos párrafos, por favor. Pastor, deja cambiar Sí, la visión. Ok. el pastor de la iglesia local tiene un papel fundamental en la ejecución del plan de Dios, de esparcir su gloria a todas las naciones. Si el pastor tiene visión, conocimiento y herramientas adecuadas, la iglesia va a ser movilizada y como resultado tendremos más obreros, más oración y más sostenimiento financiero. Gracias, Pastor. Entonces vamos a tener un resultado. Todo esto que leyó, si tiene el pastor la visión de ser misionero. Ahí es cuando debemos tener esta visión de ser misioneros y el pastor es el que debe tener esta visión. Cambiamos de letra ahora mismo, ¿verdad? Y entonces ahí vemos otro título más ahí. Y este título es la letra D. Ahora sí vamos a la letra D. Y en esta letra D, quedó el puntito por ahí abajo. Déjenme acercar a la pizarra. Creo que ahí quedó. A ver si lo alcanzamos a leer bien. Dice, el pastor y la implementación de acciones misioneras en la iglesia. ¿Cuáles son las implementaciones misioneras? ¿Qué significa la palabra implementar? La palabra implementar significa poner camino, manos a la obra, hacer las cosas. No solamente es tener la estrategia y poner una persona, sino ahora sí vamos manos a la obra. Organice un programa de predicaciones sobre misiones. Es decir, cada determinado tiempo voy a predicar sobre misiones o voy a invitar a algún hermano misionero. Estemos atentos. El día de mañana nosotros vamos a tener la bendición en nuestra pequeña comunidad de tener a unos hermanos que viene a despedirse ella, la esposa, de sus familiares porque se va a Angola de misionera después de años de estar buscando este ministerio. Ahí vino a prepararse a Guadalajara, fue a prepararse y vivir unos años en Brasil y ahora está lista para irse a Angola. Se van este matrimonio ya con dos hijitas a Angola y entonces mañana estarán con nosotros compartiendo la misión. Busquemos estas personas siempre, si sabemos de ellos, misioneros. No que vengan a pedirnos dinero, ellos no van a venir a pedirnos dinero. Ellos ya tienen el dinero, ya tienen sus boletos, ya se van a la misión, pero vienen a hablarnos de lo que es la misión. Organice un
currículum de enseñanza misionera para toda la iglesia, para todas las edades, perdón. Vuelvo a leer porque me fui con con que se me borró de este lado la visión. Dice, organice un currículum de enseñanza misionera para todas las edades en su iglesia. ¿Qué significa un currículum para todas las edades? Significa que vamos a dar clases de misión también a los niños, a los adolescentes y a la iglesia. Entonces, organicemos este trabajo en la iglesia para que sea eficaz. Y tenemos la viñeta número 3 que dice, establezca, aquí ya estamos poniendo implementación, establezca los encuentros de liderazgo para ministrarles. Es decir, vamos a llamar a nuestros líderes, a las personas que son cercanas a nosotros. Hay muchas personas que están ahí y vamos a hablar con ellas de esto. Vamos a decirles, miren, este es el trabajo que tenemos por delante. Aquí tenemos un conflicto con el lenguaje moderno de nuestras iglesias, por lo menos en las que yo he asistido. La palabra ministrar significa orar por las personas. Antes decía voy a orar por las personas y ahora dicen voy a ministrar a las personas. Yo tengo todavía confusión semántica con respecto, no con lo que hacen, está bien, pero para mí es el sentido que yo aprendí de joven y ese era el sentido bíblico. En ese tiempo el liderazgo se le llamaba para ministrarle, es decir, para darles las herramientas de enseñanza para que ellos, decirles, mire, estoy aquí a tu servicio para para que veas lo que yo hago y la manera en que lo hago. Para mí eso es ministrar. ¿Recuerdan la palabra minister? Servir, ¿verdad? Entonces, ministrarles es servirles a través de mi enseñanza, de lo que yo he aprendido, a través de eso te voy a enseñar. Manténgase fiel a las metas y estrategias establecidas en su declaración de propósitos. Por ejemplo, la pastora Elvia nos mencionaba un propósito que tenía del botecito ese de ofrendas, de retomar, según entendí, que ya antes se había hecho con cierta regularidad y ahora se iba a retomar. Entonces, ponga fechas, vaya viendo que se cumpla, es decir, establezca bien este propósito. Y ahí ponemos rayita en nuestra clase y ya tenemos esta parte de la clase que tiene que ver exactamente con el tema que estuvimos viendo en esta ocasión, que es la unidad 4, el papel tan importante, agrego, del pastor en relación a las misiones. Si el pastor trabaja en función de las misiones, entonces la iglesia va a ser una iglesia misionera. Ahí queda el reto. Vamos a dejar la grabación y vamos a entrar en un momento de retroalimentación de la clase para hablar sobre este tema. ¿Cuántos pastores misioneros conocemos? Pues no se puede porque o son pastores y están en su iglesia o son misioneros. Pero ¿cuántos pastores con visión misionera conocemos? Esa sería la pregunta. Pastores con visión misionera. Esta misión misionera la vamos a discutir en este momento y lo vamos a hacer a través de un pequeño versículo bíblico que marca una diferencia en lo que era la iglesia. Vean ustedes cómo lo narra un historiador, un gran historiador llamado Lucas, en el libro que escribe sobre los hechos de los apóstoles, en el capítulo 13, que es un parteaguas en el trabajo de la iglesia. Y lo marca de la siguiente manera. Nada más así va escribiendo el libro de los Hechos y llegó un momento que había hablado sobre cómo hay un parteaguas en la historia de la iglesia con la muerte de Herodes. ¿Quién era Herodes? Pues el Herodes que conocemos, ¿verdad? Eh, y estaba él ahí y había un hombre y dice el versículo 24 del capítulo 12 de Hechos, ahí vamos a iniciar la lectura,
Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Había persecuciones, había sido Pedro liberado de la cárcel, eh, había la muerte de uno de los principales apóstoles llamado Jacobo, uno de los Jacobos, porque había varios Jacobos, quedó el que escribió la carta, que después le llamaron Santi Jacobo, pero había muerto, pero aún así dice el versículo 12-24, que es el que vamos a tomar en cuenta. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este es el parteaguas de, yo el capítulo 13 lo hubiera puesto allá arriba, ¿verdad? Porque dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén para llevar también consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Juan Marcos. Ellos están ahí en Jerusalén. Y brinca la historia de repente, dice, lo brinca, no sabemos si en años, en tiempo o en espacio, pero sí en una ciudad. Se va a otra ciudad. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, dos de los que Pablo después menciona en Efesios. ¿Qué había ahí? Profetas y maestros. Y menciona la lista de todos ellos. Vean ustedes, no dice este es el pastor principal y este era su diácono y este era el copastor, sino una forma de gobierno de acuerdo al icos griego, donde ellos tenían estas dos funciones y estas funciones pues son independientes y están ahí. La iglesia funciona y el cuerpo de Cristo funciona en diferentes sentidos. A veces solamente hay un pastor. eh, el Dios sabe cómo funciona, pero nos da los nombres. Y los nombres son Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, porque le decían negro, ¿verdad? Morenito. Lucio de Cirene nos da su lugar de origen. Manaén, el que había sido creado junto con Herodes, ¿verdad? El tetrarca, es Herodes que en el capítulo anterior murió, ¿verdad? Y Saulo, ahí había todos ellos. Ahora, el versículo interesante sigue siendo el siguiente versículo en esta historia. Cada vez el siguiente versículo, cuando estamos leyendo la historia que nos contó Lucas, sigue siendo el siguiente. Ministrando estos al Señor, estos con acento, toda la lista de los que estaban arriba, que era ¿quién? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, los cinco estaban ministrando al Señor. A veces algunos se han animado a decir, oye, ¿no serán que cada uno de estos tenía uno de los ministerios que dijo Pablo después? No, aquí había una administración distinta, porque lo aclara en la anterior cuando dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Mm? Posiblemente había todos los dones en ellos, no lo podemos saber, pero aquí viene y surge un nuevo ministerio, un nuevo don que no tenemos en otro lugar hasta ahora. Dice, ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Había una obra, un ministerio, un don, un trabajo que tenían que hacer, una administración que tenían que hacer. ¿Y cuál era? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es un trabajo de mandarlos fuera. Y este es el trabajo que creen, la misión. Los mandaron a la misión, porque dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aquí tenemos el don, el ministerio de la misión puesta en en estos versículos que abarca el capítulo 12 de Hechos, versículo 24 al 13, versículo 4. La misión. Saber hacer misión es ir a la raíz de la misión es esto. ¿Qué es esto que acabamos de leer? Pues algo maravilloso y extraordinario. Es el Espíritu Santo el que nos envía a la misión, el que nos manda a la misión, el que
les empuja a ir a la misión. Esto es los misioneros. Y el pastor tiene que tener este pasaje presente en su vida para poder llevar este esfuerzo misionero a la iglesia, que sea consciente de que es un trabajo de la iglesia.